Bienvenidos a Tu Pensamiento Bíblico. Hoy nos adentramos en un tema bastante profundo, sobre la identidad de la segunda bestia en Apocalipsis 13 y su relación, con el anticristo y el libro de Daniel. Sí, claro. Es un tema cargado de simbolismo y misterio. Ujú, realmente apasionante. Empecemos por lo esencial. En Apocalipsis 13, 11, 17 se describe a una bestia que sube de la tierra, con dos cuernos que se parecen a los de un cordero, pero que habla como dragón. Esto ya nos muestra una dualidad muy interesante, donde se mezcla la apariencia de inocencia o religiosidad con un mensaje de engaño y autoridad absoluta. Exacto. Y, um, es fascinante cómo el texto nos invita a no dejarnos engañar por la apariencia, ya que la verdadera intención es ejercer un control global y, sobre todo, impulsar la adoración a la primera bestia, que trae consigo una historia de heridas sanadas y resurrección, lo que se asocia generalmente con el sistema papal restaurado, ¿no? Sí, justo. Y cuando hablamos de apariencia, se vuelve crucial notar que la bestia no emerge del mar, como la primera, sino de la tierra, lo que implica un origen diferente, algo que sugiere un poder que surge en un contexto de novedad y, digamos, incluso de libertad religiosa. Es Ya, como ver a un cordero que, en apariencia, invita a la paz, pero esconde un mensaje autoritario. y es ahí donde la comparación con Daniel entra en juego, ¿cierto? Porque en Daniel 7 se presentan otras bestias que simbolizan imperios antiguos, que van desde Babilonia hasta Roma, y, el cuarto imperio se asocia con Roma y el posterior poder papal. Exacto. En Daniel encontramos la mención de un cuerno pequeño que habla blasfemias y que persigue a los santos. Este detalle se relaciona con la idea del papado en la interpretación histórica, y la bestia en Apocalipsis hereda características de esos antiguos imperios. Es como si se fusionaran diversas maneras de ejercer el poder en un solo sistema global. Claro, y en ese sentido, la segunda bestia se presenta como el mecanismo que respalda a este sistema, actuando como un verdadero poder político-religioso a Ujú. escala mundial. Al promover la adoración de la primera bestia, se establece un ambiente en el que la fe tradicional es subvertida. Correcto. Y aquí entra la relación con el anticristo. Por lo general, en las cartas de Juan se describe al anticristo como quien niega al Padre y al Hijo. Y en 2 Tesalonicenses 2 se habla del hombre de pecado, que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por divino. Esto sugiere que no estamos frente a una simple figura, sino a un líder que, gobierna un sistema basado en el engaño y la apostasía. Sí, y es interesante cómo se nos presenta esta idea, un sistema que, um, se apoya en un poder religioso falso para sostener un dominio político amplio. Pero, ¿no crees que limitar esta figura solo a una interpretación exclusiva del papado sería algo simplista? Bueno, ahí es donde surge el debate. Algunos estudiosos ven al papado, especialmente en su forma histórica o restaurada, como el gran representante de la bestia. Sin embargo, otros argumentan que, aunque el papado tiene sus rasgos, el sistema es, en realidad, un entramado global que involucra a un líder mundial, el verdadero anticristo, que opera con un poder mucho más extendido. Sí, y justamente esa visión, aunque controvertida, nos lleva a analizar también la interpretación de que la segunda bestia podría representar a una nación moderna, como Estados Unidos, que surge en un contexto de libertad religiosa, pero que en tiempos finales podría respaldar a ese líder global. Es un enfoque Ya, bastante audaz, ¿no crees? exacto. Se fundamenta en la lectura de que la bestia que sube de la tierra proviene de un territorio que históricamente no ha tenido gran tradición imperial o de guerras, algo que encaja con el origen de Estados Unidos, una nación fundada sobre ideales de libertad protestante. Así, se le ve como un apoyo a un sistema que, en el final de los tiempos, impondrá la marca de la bestia, la cual será un símbolo de lealtad forzada al sistema. Interesante, aunque debo decir que, personalmente, me cuesta un poco enlazar directamente a Estados Unidos con esa bestia
sin considerar el contexto histórico y Ujú. cultural más amplio. ¿No crees que hay otros elementos que podrían apuntar a un conjunto de naciones o a una alianza global en lugar de una sola nación? Sí, es una crítica válida. Algunos intérpretes argumentan que nos referimos a un sistema multinacional, un entramado complejo en el que Estados Unidos podría tener un rol fundamental, pero sin ser el único protagonista. Es decir, la bestia simboliza el poder del sistema económico y religioso que se impondrá globalmente, respaldando al anticristo, quien será un líder de carácter personal, pero que recibe su fuerza del conglomerado global. Entonces, en definitiva, se trata de un poder dual. Por un lado, el sistema religioso que promueve la adoración de la primera bestia, y por el otro, un líder que, encarna el anticristo. ¿Es correcto? Exacto, y esa dualidad es fundamental para entender el mensaje. Por un lado, observamos un impulso de control y de manipulación, en el cual las señales milagrosas, como hacer descender fuego del cielo, se utilizan para convencer a los vivos de la veracidad del sistema. Por otro lado, la marca en la mano derecha o la frente se convierte en un distintivo ineludible para participar en ese sistema global. Wow, es como si, se tratara de un paquete completo de engaño, donde la fe y la política se fusionan de forma insidiosa. Ya, ¿No te parece asombroso cómo la Biblia nos presenta esta advertencia? sí, es realmente asombroso y a la vez aterrador. La forma en que se interconectan los textos de Daniel y Apocalipsis es como un rompecabezas que al final revela una imagen del fin de los tiempos, donde el poder humano y el espiritual se entrelazan de una manera que desafía nuestra comprensión. Y, hablando de esa interconexión, es curioso cómo el texto menciona que la bestia, a pesar de su apariencia de cordero, tiene la capacidad de engañar incluso a los más atentos. Esto significa que los signos son, para nosotros una llamada de atención para no dejarnos seducir por apariencias. Exactamente. Es un llamado a la vigilancia, a interpretar los símbolos y a no confundir la superficie con la sustancia. La bestia puede parecer pacífica o incluso compasiva en su forma, pero su mensaje y acciones revelan un propósito de control total y opuesto a la verdadera fe. Eso nos lleva a una reflexión profunda. ¿Cómo podemos, prepararnos o estar alerta para identificar esas señales de engaño en un mundo tan complejo? Buena pregunta. Creo que la clave está en educarnos y entender el contexto histórico y profético de la Biblia. No se trata solo de leer, sino de analizar detenidamente los símbolos, los tiempos y sobre todo reconocer que el engaño puede venir de formas inesperadas, Ya, como cuando algo parece demasiado bueno o perfectamente acorde a nuestra realidad, pero en realidad es una trampa. sí, es una advertencia sobre la importancia del discernimiento. Y, también es evidente que el mensaje se mantiene vigente, ya que nos invita a cuestionar y a no aceptar sin reflexión cualquier intento de imponer un sistema global que vaya en contra de los valores tradicionales. Correcto. Y aquí es donde se destaca el papel del amor por lo genuino, la fe, la lealtad a los principios bíblicos y el rechazo a cualquier sistema que, promueva la adoración de un ídolo o la aceptación de una marca que nos condicione a vivir bajo un control impuesto. Exacto. Y eso nos lleva a la figura del anticristo. Como mencionamos, no se trata solo de un sistema, sino de un líder que se erige como la solución al caos global, pero que, en realidad, es la encarnación máxima del engaño espiritual. Así es, este líder se presentará como la respuesta a todas las crisis, prometiendo en apariencia orden y estabilidad. Pero, en el fondo, su ascenso significará una profunda desviación de la fe auténtica y un alejamiento radical de los valores divinos, marcando el inicio de los tiempos finales tal como se profetiza. Es increíble cómo, cada palabra y cada símbolo se entrelazan para pintar ese cuadro tan complejo y, a su vez, tan coherente dentro del marco profético. Ujú. Sin embargo, debo señalar que, aunque es tentador ver a una nación como Estados Unidos
en el rol de la segunda bestia, también hay argumentos sólidos en mirar a este fenómeno como un sistema multinacional, no solamente centrado en una única nación. Sí, tienes razón, y esa crítica es muy importante. La interpretación puede, variar ampliamente. Algunos ven una estrecha conexión con la identidad de Estados Unidos debido a su origen y a ciertas características culturales, mientras que otros defienden que se trata de un poder global que inevitablemente involucra a varias naciones y alianzas Ya, estratégicas. Es, una cuestión de perspectiva y de interpretación profética. entonces, resumamos un poco. La segunda bestia simboliza un poder que surge de la tierra, con una apariencia inofensiva, pero una acción desestabilizadora, y que sirve de soporte para un sistema religioso y político global. Además, este poder se relaciona directamente con las profecías de Daniel y con la figura del anticristo, quien se presenta como un líder mundial de engaño. Exactamente, y todo ello está diseñado para obligar a los habitantes de la tierra a someterse mediante la marca de la bestia. Es una advertencia sobre cómo, en el futuro, veremos procesos de manipulación que combinan lo espiritual y lo político para controlar la economía y la fe de la gente. Y es realmente impactante ver la precisión con la que el texto profético nos Ujú. alerta sobre estas realidades, ¿no crees? Nos invita a reflexionar, a cuestionar y sobre todo a mantener la vigilancia espiritual. Sí, y es fundamental entender que para nosotros, como creyentes, la lectura de estos pasajes no es solo un ejercicio académico o histórico, sino una llamada a vivir con discernimiento. La profecía no es un mensaje para asustarnos, sino para prepararnos y fortalecer nuestra fe en un mundo que va a cambiar. Exacto. Y es justo, mantener esa perspectiva. El conocimiento de la profecía nos habilita para reconocer las señales de los tiempos y además nos da una clave para actuar, sin caer en el miedo, pero sí en la prudencia. Así es. Ujú. Aunque a veces estos temas pueden ser controversiales y generar debates intensos, es vital que, mantengamos el respeto y el análisis profundo de los textos sagrados. La intención es, sobre todo, comprender el panorama profético para orientar nuestras decisiones y fortalecer nuestra fe. Y de hecho, ese enfoque nos evita caer en interpretaciones simplistas, como atribuir todo a un solo actor o nación. Es un llamado a ver lo global, a reconocer que el plan, que se nos presenta en la Biblia es complejo y multifacético. Exactamente. Y cada interpretación, como ya hemos mencionado, tiene sus matices, desde el papel histórico del papado hasta la posible implicación de naciones modernas y alianzas globales. Lo importante es, mantener un análisis equilibrado y, en constante diálogo para profundizar en estos misterios. Totalmente de acuerdo. Es, una conversación que no termina aquí, sino que se renueva con cada nuevo acontecimiento global, recordándonos que, a pesar de las interpretaciones, el discernimiento y la fe deben ser nuestros guías. Así es, y gracias a todos por acompañarnos en este viaje profético y por sumergirse en estos enigmas tan esenciales para nuestros tiempos. Recuerden, la clave está en el estudio, la oración y el diálogo sincero. Exacto. Y si te ha gustado este episodio, suscríbete, comparte y, mantente siempre alerta al mensaje de la Biblia. Que el discernimiento te acompañe.